imagen de Dios en la mujer. Y si estamos hablando de la imagen de Dios en la mujer, pues ¿a dónde nos vamos a remitir? Vamos a dar un paseo nuevamente por Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y mientras vamos a Génesis capítulo 1, quiero que nos imaginemos un poco, hermanas, cuando se le habla a ustedes de una mujer valorada, de una mujer que ha podido superar todas sus expectativas, de una mujer que puede decirse que es plena, esta mujer, que en su vida tiene satisfacción de todo lo que ha hecho y de todo lo que ha logrado. Cuando hablamos de un tipo de mujer así, ¿qué se nos viene a nosotros a la mente? No quiero que lo responda, solamente que lo imagine. Ese prototipo de mujer. Una mujer que supera todas sus metas, una mujer plena, una mujer que en su vida tiene satisfacción, en su vida tiene como esa llenura, esa plenitud, que todo lo que se propone lo puede lograr. Les agradezco si me regalan agua, por favor. Todo lo que se proponen lo pueden lograr. Ese tipo de mujer. Bien. Ahora, quiero que en nuestras mentes también esté la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mujer que según Dios se está desarrollando plenamente como mujer? ¿Cuál es la mujer que según Dios se está desarrollando plenamente como mujer? ¿Qué tipo de mujer es esa? Y es algo interesante lo que nosotros como cristianos, gracias, en nuestras vidas pasa, y es que el mundo y la palabra del mundo siempre está en contra de lo que dice Dios en su palabra, ¿cierto? Y cuando vemos que no hay una concordancia en lo que el mundo dice a lo que Dios dice, nosotros como creyentes terminamos diciendo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces en la mañana de hoy vamos a ver eso, no la visión del mundo de una mujer plena, desarrollada, mejor dicho, como el mundo la ve, sino que vamos a estar viendo el panorama de cómo Dios ve a una mujer que está desarrollándose plenamente como mujer. Y para esto vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. 2 versículos vamos a trabajar hoy. 3 versículos vamos a trabajar hoy. En cuál puedo durar 4 o 5 horas predicando estos 3 versículos. Tiene mucho que decir con estos 3 versículos, pero pues tengo tiempo limitado. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acompáñenme en una oración. Señor, te doy gracias porque nos permites venir a tu templo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permites aprender un poco más de ti. Y te pido, Señor, de que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo sé que este pasaje ya lo he predicado. Génesis capítulo 1, pues si vamos en el capítulo 20. ¿En cuál capítulo vamos de Génesis? ¿22, 23, 24? Alguno de esos, ¿no? Después del 20. Acabamos el capítulo 24, muy bien. Acabamos el capítulo 24, entonces quiere decir que ya pasamos por el capítulo 1. Pero quise regresar a este capítulo y a estos versículos porque es la base del desarrollo de ustedes las mujeres. Cómo Dios ve el desarrollo de ustedes las mujeres y cómo nosotros los hombres debemos que ver el desarrollo de ustedes las mujeres. Bien.
Por tal razón, esta es la base para la predicación de toda la jornada. Todos los que vamos a estar predicando, porque no solamente yo voy a estar predicando, vamos a estar y a tener claro que el desarrollo se encuentra aquí, la base se encuentra aquí, y sobre esto gira todo lo demás de ustedes, mujeres. Siéntanse afortunadas, porque lo primero que podemos ver en estos 3 versículos es que tanto el hombre como la mujer comparten la misma dignidad y el mismo valor delante de Dios. Tanto el hombre como la mujer comparten la misma dignidad y el mismo valor delante de Dios. ¿Por qué razón? Versículo 26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Versículo 27 dice, creó Dios al hombre, ¿a quién? A su imagen. Quiero aclarar que esta palabra hombre está hablando de los dos, tanto hombre como mujer. Y ya al final del versículo 27 dice, ¿creó quién? Varón y hembra. ¿A qué imagen lo creó? A su imagen. Por tal razón, tanto el hombre como la mujer comparten la misma dignidad y el mismo valor delante de Dios. Lastimosamente, la sociedad hoy en día, la sociedad a través de toda la historia ha menospreciado a la mujer a tal punto que la pisotean todo el tiempo y la ven menos que nada. Pero vemos que delante de Dios ustedes, mujeres, se van desarrollando plenamente por la sencilla razón de que ustedes, mujeres, son hechas a imagen y semejanza de Dios. Misma dignidad, mismo valor. Arranquemos por ahí. Dios la creó a ustedes a imagen y semejanza. Nosotros, todos, tanto el hombre como mujer, fuimos creados aquí en la tierra para un propósito. O con un propósito fuimos creados. Y ustedes, mujeres, como nosotros, hombres, debemos que tener siempre claro ese propósito por el cual fuimos creados. Y el propósito es representar la imagen de Dios aquí en la tierra. Representar la imagen de Dios aquí en la tierra. Por eso, cuando vemos el primer poema escrito en la Escritura, las primeras palabras de amor escritas aquí en este libro santo, vamos a ver que hay una igualdad y Adán quiere resaltar algo, y es Génesis capítulo 2, vayamos allá, versículo 23. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán resalta en este poema no las diferencias que hay entre ellos, porque obviamente Dios las creó a ustedes con ciertas características y para cumplir cierto rol. A nosotros nos creó con ciertas características y cumplir cierto rol, pero lo que está haciendo aquí Adán en este poema es resaltar lo que los une a los dos. ¿Y qué es lo que los une? Pues sencillamente que ambos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ambos. Hermanas, me dirijo a ustedes. Tengan presente que el hombre no es más valioso. Y varones, ténganlo presente también. Nosotros no somos más valiosos. Nosotros no somos más inteligentes. Nosotros no somos superiores. Nunca somos superiores. Nosotros no somos más capaces. A nosotros Dios no nos creó con más sentidos que la mujer. Nunca. Hermanas, tengan en cuenta que ambos, tanto ustedes, mujeres, como nosotros, varones, compartimos la misma dignidad y el mismo valor al ser creados a imagen y semejanza de Dios. Obviamente, cada uno tiene su rol. No me voy a meter en esto. Solamente estoy mirando, basando en la creación, en ese valor que tienen ustedes. Hombres, varones, no abusemos de la mujer. Y esto pasa mucho. Por creernos los varones, creemos que podemos pisotear a una mujer. Creemos que podemos destruir a una mujer. Creemos que con palabras o acciones
o la ofende a ella, nosotros no podemos ser más varones y más machos. Déjame decirle algo, varones. Cuando un varón abusa de una mujer, pisotea a una mujer, destruye a una mujer, creyéndose superior que esa mujer con la cual está agrediendo, pues simplemente está pisoteando, está destruyendo, está creyéndose superior al mismo Dios. Entonces, varones, antes de creernos más que las mujeres, es que yo soy el varón, antes de creernos más que las mujeres, tengamos en cuenta esto: ellas también son hechas a imagen y semejanza de Dios. En el momento en que tú te pones en una actitud de Dios, no la estás atacando a ella, no la estás pisoteando a ella, sino que estás atacando y pisoteando al mismo Dios, porque ustedes, mujeres, son la representación también de la imagen de Dios aquí en la tierra. Y eso es algo que nosotros los hombres a veces se nos olvida. Que por nuestra dureza creemos que ellas tienen que soportar todo. Y ahí sí, ellas fueron creadas de una manera y nosotros fuimos creados de otra manera, con otras características, pero ambos tienen la misma dignidad y el mismo valor delante de Dios. Si alguna vez lo has hecho, varones, de pisotear a una mujer, puede ser con palabras, puede ser con un simple acto que la haya ofendido, que la haya hecho doler. Acuérdense que las mujeres son más sentimentales. Si alguna vez te has creído superior a una mujer, bien sea tu esposa, tu madre, tu novia, tu amiga, tu compañera de trabajo, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios y pídele perdón a esa mujer. Pídele perdón a Dios y pídele perdón a esa mujer. El pedir perdón no te está menospreciando. El humillarte delante de Dios no te pone menos. El ir delante de una mujer y decirle, ven, perdóneme, no te hace menos. Recuerda que ella también es la imagen de Dios aquí en la tierra. Y créalas, hermanos, que prefiero estar en paz con Dios, con mi prójimo, que caer en manos del Dios airado. Airado. Porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Hombres, ahora sí vemos la importancia de la mujer. Para los que están casados, ¿ven la importancia de la compañera que Dios les ha dado? Para los que estamos solteros, vemos la importancia de la mujer al punto de cuando la tengamos como compañera. No somos más que ellas. No somos más que ella. Delante de Dios no somos más que ella. Somos iguales. Iguales. Y el mismo trato que quieres que te den a ti, ¿qué tienes que hacerlo? Déselo a ella. Déselo a ella. Claro, sabemos también que tanto el hombre como la mujer tienen una labor que hacer aquí en la tierra, de acuerdo al sexo que fue creado. Y aquí no estamos 100% seguros que Dios creó fue varón y hembra, no más. Y de acuerdo a esto, cada uno tiene funciones y cada uno tiene labores que cumplir. Pero quiero que vayamos al versículo 27 y 28 del capítulo 1. No vamos a salir de ahí. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien,
Ambos están llamados a llenar la tierra. El hombre no puede llenar la tierra solo. La mujer no puede llenar la tierra sola, que es lo que hoy en día el mundo quiere vender. Se necesita tanto del hombre como de la mujer para llenar la tierra. Ambos están llamados a llenar la tierra. Pero al mismo tiempo, ambos están llamados a ejercer dominio ¿en quién? Sobre la tierra, sobre lo creado. Ambos. Dios no le dice al hombre, vea, usted tiene que hacerlo, sino que vemos un plural aquí. Quiere decir que ambos también ejercen dominio sobre lo creado. Desde los roles tanto del hombre como de la mujer, ambos ejercen ese dominio. O sea que desde el inicio podemos darnos cuenta que la mujer no es menos delante de Dios. Que cuando ya el Señor le puso y ya establece ese reglamento entre tanto el hombre como la mujer, los puso en igualdad de condición. Delante de Él. Llenar la tierra, ambos. Ejercer dominio sobre la tierra, ambos. Ambos. Vuelvo y aclaro, dentro de los roles que tiene cada uno. Pero no me quiero meter en eso porque el tiempo no me da. En este sentido, hermanas, a ustedes Dios también las ha capacitado de dones y talentos para ser laboriosas, para tener conocimiento, para llenarse de sabiduría, para poder ejercer todas las funciones que ustedes ejercen en su día a día. ¿Ustedes creen que es fácil, varones? No es fácil. Quédense en una semana como las mujeres amas de casa en las casitas, haciendo todo lo que ellas hacen. Una semana nomás. Y esto es un estudio científico, lo hicieron. ¿Y qué pasó con los varones que lo hicieron? A la semana salieron diciendo no. Nos volvemos a nuestros trabajos, porque no podemos con las labores de la casa. Dignificaron el valor de la mujer también en la casa. O sea, por eso, mujeres, siéntanse felices. Dios las ha capacitado de dones, Dios las ha capacitado de talentos, de intelecto, de todo lo que ustedes se imaginan. Dios lo ha hecho. ¿Por qué? Porque son hechas a imagen y semejanza de Dios. Varones, no nos creamos más que ellas, porque, créalas, no somos más que ellas. Dios le ha dado a ellas fuerza y valor. Fuerza y valor. Le ha dado aún, yo creo que más fortaleza que lo que nos da a nosotros. ¿Por qué razón? 3 citas, bueno, 2 citas en específica. Alonso me ayuda con 1 de Pedro 3, del 4 a 7. Jordan, Proverbios 31, 17 al 27. Con estas 2 citas, aunque hay muchas más, de mujeres esforzadas, de mujeres valientes, de mujeres fuertes, más que los hombres. Ya ahorita vamos. 1 de Pedro 3, del 4 al 4, y después lee el 7. ¿Lo tiene? Sí, 4. Dice, su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza no solo se echa a perder, es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Y el versículo 7, de la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Hay que matar de ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado vida y como un regalo respétela para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Amén. En primera instancia, Pedro lo que está mostrando es una mujer delicada, suave, ¿cierto? ¿Cómo son ustedes? Tiernas, y al mismo tiempo le está diciendo al varón, trátelas de este modo. Pero es que mujeres, ustedes no solamente son suaves, delicadas, tiernas, sino que también son mujeres esforzadas, valientes, fuertes. Proverbios 31, versículo 17, Jordan, y versículo 27. Ciñe y fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. 27. Considera los cabellos de su casa y no come el pan de balde. Amén. Ahí lo tiene. Ustedes, mujeres, no solamente son esas muñequitas de porcelana que uno la coloca donde nadie la toque para que no se vaya a romper, sino que también Dios las ha capacitado de fortaleza. Y no solamente la ha capacitado a ustedes de fortaleza, sino que a ustedes, el mismo Señor dice, ciñe sus lomos de fuerza.
se prepara aún más para ejercer esa labor. Y el versículo 27 dice, no come más de pan de balde, o sea, no se limitan solamente con lo que tienen delante de ustedes, sino que procuran siempre trabajar para más, para más. Varones, ¿vemos la importancia? Ahora sí podemos resaltar la importancia de la mujer. Y si queremos otro ejemplo, Ruth. Vemos que Ruth era una mujer como fuerte, hermosa, sí, muy hermosa, porque la Biblia la describe como una mujer muy hermosa, que atrapaba la atención de los varones por su hermosura, pero también al mismo tiempo era una mujer como muy fuerte y trabajadora. Alzaba pesos que muchos hombres no podían alzar, una mujer. Entonces, hermanas, mujeres, el Señor les da fortaleza, el Señor le da valentía, el Señor le da intencionalidad, el Señor le da determinación, el Señor la llena de sabiduría para poder desarrollarse plenamente como mujeres. Eso hace el Señor. Entonces, varones, siempre que estén delante de una mujer, y los que están casados, que tienen esa mujer al lado, no la menosprecien, no las menosprecien, porque es que no la están menospreciando a ella, no las están menospreciando a ella, están menospreciando ¿a quién? Al mismo Dios. Y hermanas, si alguna vez se han llegado a sentir tristes, si alguna vez se han llegado a sentir con dolor, si alguna vez han tenido desilusiones con los hombres, porque somos una porquería, porque no sabemos valorarlas, porque solamente nos enfocamos en nosotros mismos. Y hermanas, ¿creen que no hay quién pueda sostenerlas, quién pueda ayudarlas, quién pueda estar ahí con ustedes? Déjame decirle que hay una solución. Y vayamos a Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Los que tenemos celulares, por favor, ponerlo en modo silencio. Gracias. ¿Ya estamos ahí? Ruth 2:12. Quiero que lo lea una mujer. De las mujeres que están aquí, ¿quién lo tiene? Mabel, léalo. Ya me miró. Yo miré así general y usted me miró, Mabel. Amén. Hermanas, para responder la pregunta, ¿cuál es la mujer que, según Dios, se está desarrollando plenamente como mujer? Ahí está la respuesta. No es aquella que tiene 2, 3, 4 trabajos. No es aquella que se cree autosuficiente por sí misma. No es aquella que cree que no necesita de nada ni de nadie. No es aquella que menosprecia también a su marido. ¿No? Es una mujer que todo el tiempo va a donde tiene que ir, y es a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Hermanas, si alguna vez no se han sentido valoradas, amadas, respetadas, tranquilas, Dios se encarga de ese varón. Ustedes tengan la seguridad y la certeza de que Dios va a tratar con ese varón. No se desgasten. No se desgasten en sus fuerzas tratando de cambiar a un hombre que todavía tiene un corazón duro, no regenerado. No se desgasten en sus fuerzas. Porque cuando un hombre menosprecia a una mujer, pisotea a una mujer, quiere decir que ese varón no ha sido regenerado. El amor de Dios no está en él, porque no se da cuenta de que esa mujer que tiene al lado es representación de la imagen de Dios. Y si alguna vez te has llegado a sentir así, sola, triste, vacía, que no te valoran, pues déjame decirte que sí hay alguien que te valora, que te llena, que te ama y que puede obrar
siempre a tu favor. ¿Y ese quién es? Dios. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Se me fue el tiempo. Varones, espero que este tiempo sea de bendición para nuestras vidas. Sea de bendición para nuestras vidas para poder ver el valor que tiene la mujer. Créala, estoy tratando de condensar muchas cosas, pero lo que quiero que nos vayamos en la mañana de hoy es: la mujer tiene la misma dignidad y el mismo valor que tenemos nosotros delante de Dios. El mismo. Por tal razón, si menosprecias o desprecias a una mujer, pues estás despreciando al mismo Dios. Y antes de irme voy a hacer una pequeña actividad. Una pequeña actividad. Para las mujeres. Ayer, que fue el día de ustedes, tanto el pastor Felipe como el pastor Pedro les envió una publicación del Día de la Mujer. Envió una publicación por la puerta estrecha. Hay un premio, hay un obsequio. No pueden mirar celulares, no pueden nada. La actividad es la siguiente. Obviamente, mamá está fuera del concurso para que después no vayan a decir que es rosca. La mujer que me diga la cita que envió el pastor Pedro ayer, conmemorando el Día de la Mujer, se lleva este pequeño obsequio. ¿Quién dijo yo? Ninguna vio el WhatsApp. Uy, no. Era para ustedes, mujeres. Era el día de ustedes y se trató de hacer algo diferente. Hasta yo me animé a enviar una imagen con cita bíblica y todo. Yo que simplemente envío feliz día o feliz cumpleaños, cuando es cumpleaños. Ya, yo soy muy simple, pero me hice el esfuerzo. Pero no estoy hablando de la mía, que es más complicada. Estoy hablando de la del pastor Pedro, que la envió después. Sí, que tenga idea, al menos, o bueno, tengan idea qué decía o dónde lo decía, al menos. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues se perdió el premio. Y yo la repetí hoy 3 veces, la cita que el pastor Pedro le envió ayer. Y fue Ruth, capítulo 2, versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Mujeres, que el Señor las bendiga grandemente. Varones, tengamos presente que ellas son hechas a imagen y semejanza de Dios, igual que nosotros. Por tal razón tiene el mismo valor y tiene la misma dignidad que nosotros los varones. Que Dios los bendiga. Amado Padre Celestial, venimos aquí delante de tu presencia, oh Dios, celebrando que el primer día tú resucitaste y mostraste al mundo, nos mostraste a nosotros, tus hijos, que tu sacrificio fue aceptado delante de Dios, que ha perdonado todos nuestros pecados por tu sangre y por tu vida. Y ahora nosotros nos podemos congregar, nos podemos reunir para celebrarlo, para anunciarlo también al mundo y para esperar ansiosos tu segunda venida. Ayúdanos, Santo Señor, para que en esta mañana, en la que estamos conmemorando el Día de la Mujer, aquel ser, oh Señor, que tú enviaste para hacer ayuda idónea, esa ayuda correspondiente para el hombre, que sean ellas bendecidas, oh Señor, y que también nosotros seamos bendecidos al aprender cómo tú has plasmado tu imagen en ellas, al igual que nosotros, y cómo también esa ayuda idónea es totalmente correspondiente a nosotros. Bendice tu nombre, que la gloria, la postre sea para ti,
no para nosotros, tampoco para las mujeres, sino que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Marcos, capítulo 12, versículo 41 hasta el 44. ¿Todos están allí y todas están allí? Voy a leer para ustedes. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ese es el pasaje. Y en este pasaje, no voy a decir que esta viuda pobre representa a todas las mujeres, pues porque no todas son viudas, porque no todas son pobres. No la representa en ese sentido, pero sí la representa en cuanto a su fe. La fe de esta viuda, la fe de esta viuda pobre, en realidad es una fe que en lo personal yo he podido ver en todas las mujeres que han creído en el Señor Jesucristo, que me ha permitido conocer, pero también en todo el testimonio que da la Escritura. ¿No? Entonces, en cuanto a todo el testimonio que da en la Escritura, yo buscando una mujer que pueda representar a las mujeres, está esta viuda pobre, en cuanto a su fe. Entonces, basado en este pasaje, vamos a ver 3 aspectos de la fe de la mujer. 3 aspectos de la fe de la mujer. Y el primero es que es una fe genuina. Es una fe genuina, es una fe verdadera, es una fe que no es fingida. Ese es el primero. El segundo es que es una fe ejemplar. Es una fe ejemplar. Esta ocasión, esta escena, el Señor Jesucristo la utiliza como ejemplo. Y el tercer aspecto es que la fe de la mujer es una fe valiosa. Es una fe valiosa, tiene un valor. Sin más, comencemos en lo que estaba sucediendo y a comenzar, y para que ustedes también sepan acerca de la fe de la mujer. Si usted cree en el Señor Jesucristo, su fe es así. Si usted no lo sabía, se va a enterar con esta viuda pobre. Bien, ¿qué estaba pasando alrededor de este escenario? Un día el Señor Jesucristo llega al templo y se sienta delante de donde se depositaban las ofrendas. Se sienta a mirar. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se sienta a mirar, por supuesto estaba con sus discípulos, probablemente sus discípulos también llevaron ofrendas o también se sentaron, pero estaban allí. Lo que sí está claro aquí es que el Señor Jesucristo se sentó a mirar. Aquí se llama delante del arca de la ofrenda. Y tal vez nos imaginemos o tengamos en mente una caja o un cofre como el que tenemos aquí. Entonces el sitio del arca de la ofrenda era en realidad, no eran como caja o cofre, sino que su figura era en cono, conocidas, o también como un cuerno. Entonces, como el cono comenzaba con su boca amplia, su boca ancha, y terminaba con su boca más pequeña, o terminaba en punta. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando usted iba y colocaba su ofrenda, comenzaba a rodar, a hacer sonido hasta llegar al último y ahí usted ponía su ofrenda, ahí usted ponía lo que llevaba al templo. Así que ¿con qué se encuentra el Señor Jesucristo? Que había muchas personas ricas que estaban echen y echen monedas. Y se miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y echen.
Alrededor habían unos 13 o 16 de esos cuernos, no eran pequeños porque era para el templo, donde llevaban todas las personas en realidad, los creyentes de Jerusalén o los que por lo menos se hacían nombrar como hijos de Dios. Y llevaban las monedas. Pero entre todas esas personas, yo me imagino que había un orden, que iban en fila, no podían estar echando todas al tiempo. Pero entre todas esas personas viene una viuda pobre y echó 2 monedas. Esas 2 monedas son 2 blancas, en su medida de peso hebrea y cuadrante, un cuadrante en la medida de peso romano. Entonces llega y la echa. Y bueno, todos los otros ricos seguían echando de lo suyo. La única persona que se fijó en esa viuda fue el Señor Jesucristo. Y hasta allí. Aspectos para decir de esa ofrenda que dio la viuda pobre. Que esas monedas que echó no solamente eran las más bajas en cuanto a valor monetario, sino que también eran las más livianas. No pesaban. O sea que cuando ella las echó, no sonaron. No sonaron. Cuando ella las echó, nadie se dio cuenta que ella echó algo. Eso tenía que sonar. Que sonar. Sonaba cuando rodeaba y sonaba cuando llegaba. Al final tenía que sonar. Pero lo de ella no sonó. Lo de ella no sonó. Así que el Señor Jesucristo ve ese escenario y llama a sus discípulos. Llama a sus discípulos y esto es lo que les dice. Versículo 43. De cierto os digo que esta vida pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Hasta ahí. Así que fíjense, es el mismo Señor Jesucristo que ve esta viuda pobre. Y es el mismo Señor Jesucristo el que dice que la fe de esa vida pobre es genuina. Así que ha sido el mismo Señor Jesucristo el que dice que la fe de ustedes, mujeres, es una fe genuina. Y estamos hablando de una fe genuina que cree en el Señor Jesucristo, que cree en su obra salvífica, que cree en su perdón de pecados, que cree en su limpieza de sus pecados, que cree en que Él está intercediendo por ustedes como mujeres, cada día, todos los días, por su pecado. Que creen que el Señor Jesucristo está obrando en ustedes como mujeres desde que comenzó esa buena obra hasta que Él vuelva. Esa es una fe genuina. Y esa fe genuina se demuestra en los hechos. Para el acto de esta viuda pobre fue dar más que todos los que estaban echando en ese momento. Y el mismo Señor Jesucristo da su razón. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, la viuda, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Así que la fe genuina de esta viuda se estaba demostrando en dar todo lo que ella tenía, en dar todo su sustento. Ella tenía 2 monedas, tal vez para ese mes, o para ese año, o para ese día. Pero era todo lo que ella tenía para sobrevivir. Era todo lo que ella tenía para sobrevivir. Todo. Si tenía que comer, solo tenía esas 2 monedas. No tenía mercado. Si tenía que dormir, solo tenía esas 2 monedas. No tenía un buen abrigo, no tenía un buen techo. Era una viuda desamparada, pobre. Es el mismo Señor Jesucristo el que ve a esta viuda y dice, esa fe es genuina. Porque a pesar de que no tiene nada, está dándolo todo. Está dándolo todo. Y eso es de exaltar en esta viuda. Y eso es de exaltar en esta viuda porque ella tenía 2 monedas. Eche una y se queda con una para un pan por lo menos. Pero ella no lo hace así. Ella no lo hace así porque su fe es verdadera. ¿En qué? Allí está la cuestión. Ella está demostrando que aunque está dando todo y se está quedando sin nada, su confianza, su esperanza, su fortaleza y su fe verdadera estaba puesta en Dios.
en que va a ser este mismo Dios al que le estoy dando todo, el que me va a suplir a mí todo. Eso estaba creyendo esta viuda pobre. Eso vio el Señor Jesucristo en esta viuda pobre. Y le dijo a sus discípulos, y ahora nos dice a nosotros, esa fe es genuina. Y la representación para las mujeres es la misma. Es la misma. El Señor me ha permitido conocer varias mujeres, ver sus vidas, esposas, madres, hijas, hermanas, que creen en el Señor, que sirven al Señor, y su fe genuina se ha demostrado a través de sus acciones. A través de sus acciones. Y esas acciones han ido mucho más allá de venir a la congregación, el domingo o el jueves. Esa fe genuina ha ido mucho más allá. Esa viuda pobre no tenía para ir, para transportarse e ir hasta el templo a poner esas 2 monedas, únicas 2 monedas que tenía. Si quería ir en transporte o algo, debía pagar con eso. ¿Qué tuvo que hacer? A pie. No podía enviar a alguien para que las pusiera en el templo como ofrenda. Debía ir ella. Así que el hecho de acercarse al templo para esta viuda ya era trabajoso. Era una viuda desamparada. De camino de su casa hasta el templo podía pasarle algo, la podían robar. Y la mujer, todas las mujeres en general, ustedes me van a desmentir si quieren, pero cuando se comprometen a algo, cuando se proponen hacer algo, ¿qué sucede? Lo cumplen. Lo cumplen. Independientemente los obstáculos, la situación y demás. Decía al principio que hay mujeres que trabajan, crían a sus hijos, atienden a sus esposos y la casa está bien presentada o la tienen pues bien arreglada. Son 4 cosas que si se ponen a hacer al mismo tiempo es difícil. Es difícil. Yo como hombre no he podido. Yo como hombre en realidad no he podido. Las mujeres sí. Están dando todo su empeño allí, toda su fuerza, todo su valor, todo su esfuerzo. Bueno, pues les cuento que la fe, en cuanto a la fe, las mujeres también dan todo su esfuerzo, todo su valor, todas sus fuerzas, todas sus energías, todos sus pensamientos. Dan todo de ellas. Solo traigo un ejemplo que es en cuanto a la madre con su hijo. Una mamá da todo por su hijo. Hace todo por su hijo. La madre no piensa en ella, piensa en primero el bienestar de su hijo. No importa nada más. En cuanto a la fe, una mujer piensa primero mi Señor. Una mujer piensa primero mi Señor. Así que la fe de esta viuda pobre es una fe genuina, una fe verdadera, que tiene su esperanza, su confianza totalmente en el Señor, porque Él, el Señor, es el que le va a suplir a ella todo lo que le falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Igual para ustedes, mujeres. El segundo aspecto es que es una fe ejemplar, es una fe de ejemplo. ¿Qué hace el Señor Jesucristo cuando ve esa acción de la viuda? Llama a sus discípulos. Venga, que tengo algo que enseñarle. Les tengo algo que enseñar. ¿Ustedes vieron a esa viuda pobre? Lo más probable es que digan no. ¿Por qué? Porque habían muchos ricos echando y echando y echando. Ella habrá pasado desapercibida hasta para sus discípulos. Pero la toma como ejemplo y les dicen, vean, esa viuda pobre echó más que todos. Echó más que todos los que están aún echando en el arca. Pero ¿cómo es posible, Señor? Porque ella ha dado todo su sustento. ¿Quién es capaz de dar todo su sustento? Solo la mujer.
¿Quién es capaz de dar toda su vitalidad? Solo la mujer. Uno de hombre se cansa y se va. Un hombre se aburre y hasta ahí llega. La mujer, aunque se aburra, aunque se cansa, continúa dando su vitalidad. En el hogar, con su esposo, en su trabajo, con sus hijos. Aunque los hijos la menosprecien, ella sigue estando ahí. La mujer tiene una fe ejemplar. El mismo Señor Jesucristo lo ha dicho y me ha permitido conocer mujeres con esa fe ejemplar. De hecho, vivo con una de la cual he dicho a pocas personas que su fe es ejemplar o que ella es de ejemplo para mí. Solamente su fe. Solamente su fe. Que es ejemplo para mí, no se le he dicho a ella. Pero para mí su fe es ejemplar. Esta vida pobre fue un gran ejemplo para los discípulos del Señor Jesucristo en su momento. Y es un gran ejemplo para nosotros los hombres, para todos como congregación. Si todos los ricos se hubieran dado cuenta de esta mujer que solo echó 2 monedas, lo hubieran sacado esas monedas y todo, lléveselas. No sirve. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? No. Ella es el ejemplo. Y no solamente es un ejemplo, es una fe ejemplar, ella es el más grande ejemplo en cuanto a una fe de verdad. Así que mujeres, su fe en el Señor Jesucristo es genuina, porque ustedes en realidad abrazan a su Señor como su Padre Celestial, como su Salvador, como su Señor. Pero esa fe también de ustedes es ejemplar y debe ser de ejemplo. Debe ser de ejemplo. Debe ser de ejemplo. Y este ejemplo va mucho más allá de solamente llegar, asistir a los cultos. Va mucho más allá en cuanto al servicio al Señor. Va mucho más allá. Es de ejemplo. Es que en realidad es de ejemplo. Que el Señor Jesucristo pueda hablar de ustedes y decirles: esta fe es de ejemplo. Ahí los discípulos se pudieron avergonzar o por no entender por qué esa mujer era ejemplar. ¿Cómo es posible si ella no tiene nada, da todo y dio más que los demás? Es que los demás estaban dando de lo que les sobraba. Les sobraba. De lo que no les servía, eso estaban dando ella. Pero para ella, lo que estaba dando era su todo. Era su todo. El tercer aspecto de la fe de una mujer, que podemos ver en la vida con esta escena de la vida pobre, es que eso es una fe valiosa. Valiosa. Es una fe verdadera, es una fe ejemplar y es una fe que tiene un alto valor. Y si me preguntan a mí, ¿cuál es ese alto valor? Yo la única respuesta que tengo es que es incalculable, es invaluable, es incontable en realidad. ¿Por qué? Porque el único que pudo ver ese valor fue el Señor Jesucristo. Si no tuviéramos este texto, esa fe hubiera tenido el valor que el Señor Jesucristo le vio, pero nosotros no hubiéramos sabido. No tendríamos un ejemplo para decirle a ustedes, mujeres, que su fe es muy valiosa, que no se puede calcular, que los números no la encierran. No la encierra una medida, no la encierra. Su fe es valiosa. Su fe es valiosa y solamente el Señor Jesucristo es el que puede ver ese valor y el que les está diciendo hoy que su fe en realidad es valiosa, pero su fe genuina, su fe ejemplar. Si tal vez su creencia, su proceder, sus acciones son por conveniencia en relación al Señor Jesucristo, no es una fe genuina, no es una fe ejemplar y no vale nada. Y en realidad no vale nada.
Ejemplos hay en la Escritura, hay. Los hay. Pero aquí en esta viuda pobre nos está diciendo que es una fe valiosa. Entonces, ¿por qué únicamente el Señor Jesucristo vio ese valor? Porque habían muchos ricos, echen y echen y echen y echen. Ella llegó, echó 2 monedas, nadie la vio, pasó desapercibida. Y ustedes como mujeres, sus labores, como mujeres, como esposas, como madres, como hermanas, en sus trabajos, de seguro sus labores, sus acciones pasan desapercibidas. Hasta incluso en la congregación. No sé si ustedes se hacían la pregunta cuando chiquitos, como que las sillas siempre están limpias de la iglesia cuando llego. O la iglesia siempre está organizada. Cuando uno crece, uno se da cuenta que no es porque ya estaban así y así se quedaron, sino porque hubo un grupo de personas donde había mujeres, donde hay mujeres que se encargaban o se encargan de eso, de tener organizado. No es como que, ay, la iglesia siempre está limpia porque el Señor está ahí y se encarga de eso. No. No, en realidad, son personas, mujeres también. Claro que también hay hombres y todo lo demás que ayudan, pero si no hay una mujer, ese lugar queda sucio, mano. Queda sucio. Siempre queda algo. Se necesita una mujer para que incluso nos ayude a ver que nos falta o algo, ¿no? Yo estaba en un grupo donde solo ha habido hombres, una sola mujer, hablándole a 20 hombres, todos creyendo que ya terminaron el aseo. ¿Y qué pasa? Comienza a decir todo lo que falta y uno, ¿pero cómo? Pues sí, mujeres. Su labor, su obra, pero todo eso tristemente ha sido pues menospreciado, hasta por debajeado. Pero sus labores también son valiosas, porque están demostrando lo valioso que es su fe, lo valiosa que es su fe. Su fe, su creencia, su confianza en el Señor Jesucristo se demuestra a través de sus hechos, de sus actos, de sus acciones, de su servicio, de su cuidado, de todo lo que incluya a usted como mujer. Ahí se está manifestando su fe. Ahí se está manifestando su fe. Aquí en la congregación hubo un día en donde se presentaron a las servidoras, ¿no? Y se trató de que esa labor, de que ese ministerio no pasara desapercibido. Hasta ese día yo no sabía que había ministerio de servidoras, que ya venía un tiempo atrás, antes de esa presentación, ¿no? Pero yo no sabía. Dios permita que no solamente ese ministerio, sino ese sentir en ustedes como mujeres, en cuanto a servir al Señor, en cuanto a servir a su obra, servir a los hermanos, no se acabe. No se acabe. Porque si no están ustedes, quedamos nosotros. Que vamos a hacer todo a medias. Quedan 3 hombres, mano. O sea, no se puede, no se puede. La necesitamos. No solamente como hombres, como hombres, pero la necesitamos como congregación. Como congregación. No podemos servir nosotros solos al Señor, solo los hombres. No podemos, no podemos, porque en realidad no somos suficientes para ese servicio. Esta iglesia necesita el complemento de ustedes, mujeres, de poder ver esa fe de ustedes que el Señor ha dejado, les ha dado, que para los hombres, si usted es esposa, usted ha sido de impulso para su esposo, usted ha sido de fortaleza para su esposo, usted ha sido de ejemplo para su esposo.
En cuanto a madres, usted ha sido un impulso para sus hijos. Usted ha sido protección para sus hijos. Usted ha sido amor para sus hijos. En cuanto a hijas, ustedes han sido cuidado para sus padres, cuidado para sus hermanos, apoyo para sus padres, apoyo para sus hermanos. Todo eso ustedes lo podrían ver como es lo normal que yo hago en mi casa, no me toca. Pero no, es el Señor Jesucristo obrando en ustedes. Si usted se pone a pensar, usted puede decir, ¿yo por qué me tengo que cuidar? Quedar cuidando a mi hermano, quedar cuidando a mi hermana, quedar cuidando a mi mamá. Tal vez lo haya hecho, pero aún así se queda allí, siendo de apoyo, siendo de ayuda. Porque es el Señor Jesucristo el que obra eso en usted, que ha comenzado esa buena obra en ustedes, mujeres, y que Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que Él mismo vuelva. Y esa gran obra va a ser de ejemplo, y es de ejemplo para nosotros. Nosotros podemos ahora ver ese valor en realidad que el Señor Jesucristo le está dando, y así saber que es una fe verdadera, que es una fe genuina, y ponernos las pilas nosotros mismos. Amadas mujeres, el Señor las bendiga en este día. Yo sé que fue ayer. Todo lo preparado lo tuvimos para hoy, pero en realidad su fe es y debe ser genuina, debe ser de ejemplo. Y no olvide que es valiosa no solamente el Día de la Mujer, sino todos los días, hasta que el Señor vuelva, hasta que las llame, cuando las use, cuando el Señor manifieste a través de ustedes su gracia a otras personas, a otras mujeres, o sea, siempre. Iglesia, buenos días. Bien, ha sido un desarrollo muy bonito de estos temas porque estamos hablando de la imagen de Dios en la mujer, cómo Dios creó a esa mujer con esa imagen impresa dentro de ella también, igual que nosotros. Y esa imagen de Dios ¿qué produce en la mujer y en todos nosotros? Produce una fe. Y esa fe que habita en la mujer, ¿qué le forma en ella? Un carácter definido. Y es la parte que me corresponde a mí, hablar de ese carácter de una mujer piadosa. De ese carácter de una mujer piadosa. Uno de los deberes de la congregación es preocuparnos por formar también esas mujeres. Ustedes dirán, bueno, pues es lógico, pero es que en el contexto de la historia, en el contexto bíblico, el formar una mujer, el edificar una mujer era como una pérdida de tiempo, porque era tan subvalorada. Y no por causa de lo que estaba escrito del Antiguo Testamento, sino a pesar de lo que estaba allí, porque el Antiguo Testamento habla de la importancia de la mujer en el papel de la creación y en toda la historia redentora de la humanidad también. Pero había un escriba unos años antes de Cristo que era tan machista y decía que el hablar mucho con una mujer, aún con su propia esposa, era causa de maldición para nosotros los seres humanos. ¿Por qué pasaba eso? Porque el mismo Cristo le decía, mire, ustedes han cambiado la verdad escritural por una tradición que ustedes han formado. Es cierto que la mujer no tiene esa potestad de enseñar en la congregación, porque es el plan diseñado por Dios. Pero aún así nosotros vemos muchas mujeres en la Escritura que han capacitado a hombres. Ustedes se acuerdan de Apolos, ¿cierto? Apolos fue un gran predicador. ¿Y quiénes formaron a Apolos? Priscila y Aquila. Apolo no le vio ningún problema de que Priscila lo hubiera formado.
pero fue una labor que hizo fuera de la congregación. Aún lo tenía prohibido. A pesar de eso, la fe de ella en Cristo y el conocimiento que tenía teológico era muy importante. Y lo puso al servicio de Dios y formó un gran predicador junto con su esposo. Entonces, muchas mujeres dicen, pero yo para qué estudio teología, pero yo para qué me preocupo por orar, pero yo para qué me preocupo por escudriñar las escrituras, por memorizar las escrituras. Pero es que eso es lo que le forma un carácter de una mujer piadosa. Recordemos que lo que Dios busca en una mujer es que haya un temor en ella. Dice, vana es la gracia. Proverbios 31:30, la segunda parte dice, todo el capítulo 30, dice, vana es la gracia, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y ese temor se refleja en el conocimiento que tiene de ese Dios santo, en el carácter que ha formado en ella a través de escudriñar las escrituras. Un carácter que también participa su esposo para formarla e instruirla en el conocimiento de Dios, en el santo temor de Dios. Ese conocimiento del cual también él mismo se va a sentir beneficiado. Porque ese carácter que se forma dentro de la mujer es un carácter inamovible, fuerte. Nosotros muchas veces somos muy descomplicados y nos dejamos dominar de las emociones, de la pereza. Pero hay una mujer piadosa que en vez de decir, ay sí, pero ¿para qué perdemos el tiempo en eso?, nos anima, nos exhorta. La mujer sabia edifica su casa. La necia dice, no pierda el tiempo ahí con eso. Después, la necia, ¿qué hace? Destruye lo poco que se está construyendo. Pero una mujer con un carácter definido por el conocimiento de Dios, ¿qué hace? Es un apoyo para su varón en la búsqueda de Dios, en el crecimiento espiritual. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque necesitaba esa ayuda idónea. Yo quiero que vayamos a Proverbios 31. Y mire, hay algo bien interesante y quiero ir a un solo versículo donde está describiendo ese carácter de una mujer piadosa, un carácter que ha sido formado por ese conocimiento de Dios, por ese conocimiento escritural de Dios. Proverbios capítulo 31, versículo 25. Mire la descripción que hace ahí Salomón de esa mujer. Dice, fuerza y honor son su vestidura. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Es una mujer que tiene una fe tan cimentada en el conocimiento de Dios que podemos ver aquí la imagen de una mujer que vive con dignidad y con confianza en ese Dios en el que ha creído. Es una total dependencia de Dios. Ella vive en una total dependencia de Dios. Y fue el ejemplo que vimos de la viuda. Ella no dependía de esas dos blancas. Ella sabía que su fuente inagotable de provisión, ¿quién era? ¿O quién es? Dios.
Dios me ha ordenado apoyar su obra, ofrendar en el templo. Bueno, yo lo voy a hacer. De lo demás se encarga Dios. ¿Nosotros qué hacemos? No, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que pagar lo otro. No, no me quedó, Señor. Qué pena, Señor, pero es que tú no eres mi fuente inagotable de provisión. Vemos una mujer en una total dependencia de Dios. Fuerza y honor son su vestidura. Mire, aquí Salomón, en este pequeño texto, en este pequeño versículo, nos está mostrando que la verdadera fortaleza está acompañada por honor y fe. Ese honor de que Dios la haya escogido para ella ser una portadora de su imagen y que sea un vaso de su fe y que lo pueda demostrar, que pueda ser ejemplo para otros. La Biblia habla mucho de que la mujer debe predicar más con su ejemplo que con sus palabras. El apóstol Pedro dice que a través de su conducta gane el corazón de su esposo, gane el corazón de los demás, de su conducta, no de la cantaleta, sino de su conducta. Y es una conducta que está formada con esa fuerza que solamente le da el conocimiento de un Dios santo, del cual ella sabe que depende de él. Cuando nuestra dependencia está absoluta de Dios, nosotros cuando estamos en una situación tan tremenda, no necesitamos de plata. Dios solventa todas las cosas. Dios soluciona o coloca a alguien para bendecir a sus hijos. No dice que usted tenga los bolsillos llenos. Hay un dicho popular que dice: más vale amigos que plata. Mire, ¿cuántos años nosotros estábamos tras de renovar nuestros instrumentos? Y doblando rodilla, y cuando la iglesia empieza a doblar rodilla, ¿qué hace Dios? No necesitó de que nosotros tuviéramos con qué comprarlos, porque tocó el corazón de alguien, de fuera, incluso de fuera de la congregación. Y dijo: mire, yo veo que en su congregación le hace falta esto. Ah, sí, Señor. Ya estando allá, hice el comentario de que la organeta de nosotros ya le faltaban 7 teclas y que así toca, ¿verdad? Llévese esta, mire, también llévesela. ¿Quién hace eso? Solo Dios, porque Él es el dueño de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuánta confianza nos hace tener en ese Dios santo? Y nosotros decimos que Él es nuestra fuente inagotable de provisión, pero a la hora de la verdad lo negamos. Porque nomás a la hora de apoyar la obra donde nosotros nos congregamos, de sustentarla, decimos: no, primero tenemos otras cosas más importantes que hacer. No hay ese convencimiento. Mire este carácter de esta mujer. Dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Pero mire la situación tan difícil que está. Pero es que yo tengo un Dios más grande y que gobierna toda situación. ¿Por qué temer? Y viene la confianza y lo cual podemos decir: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí?
Y si esa imagen de Dios está dentro de ti, dentro de mí, puedo decir confiadamente, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo puedo ver la situación más oscura. Y yo puedo ver la situación más tremenda. Usted, mujer, puede ver la situación más humillante, en la posición más hundida que usted esté. Pero su salvación no está en el ser humano, en su amigo, en su amiga. Es esa fuerza y ese honor de la cual lo ha dotado Dios, la ha dotado Dios a través de su disciplina en orar. Mire, unos versículos más atrás dice, el versículo 17, dice, mire, ella ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ahí nos está mostrando el rey Salomón el valor y la importancia de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque está diciendo, tanto esa mujer como ese varón, que me imagino que todos acudimos a fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, yo solo no puedo. En mi fuerza no puedo, Señor. Necesito fortalecerme en ti. Necesito ceñirme de esa fuerza, Señor. De esa armadura tuya. Que mis brazos, Señor, sean fortalecidos en ti. Mire cómo nos invita Salomón a reconocer que esa fuerza interior que debe haber en nosotros, la cual es Cristo, que esa capacidad de trabajo, Dios la concede a través de ¿qué? A través de la oración. Recuerda lo que dice Proverbios 31:30, la segunda parte, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una mujer disciplinada en oración. Una mujer que se ríe frente al futuro y refleja esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo viene de confiar en ese Dios todopoderoso que habita en ella. Mire, una mujer con un carácter formado por Dios, en ella no hay temor en su corazón, por ninguna razón. Ah, Señor, pero es que me quedé sola. Ah, pero Señor, pero es que todos me buscan es para aprovecharse de mí. Bueno, pues, mire por el propósito por el cual la ha llamado. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Y sepa que el que está con ella, que el que está en ella, la va a guiar en todo momento. La va a sustentar, la va a proteger, la va a defender. ¿Por qué razón? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un carácter definido. Y ese carácter lo forma, es el conocimiento de Dios que habita en nosotros. Todo el tiempo la Escritura está motivándonos a que esa palabra more en abundancia en nosotros. Mire, iglesia, Dios no solamente a ustedes, mujeres, sino a nosotros, toda su creación, nos está haciendo un llamado a no quedarnos quietos,
a no estancarnos. Mire, si realmente hay un temor en nosotros, en ustedes, en nosotros, dice por allá Daniel, el profeta Daniel 11:32, segunda parte, dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Va a ser esforzado, va a ser esforzada en dejar la pereza y en no cambiar la oración por otras cosas. Es que a mí me da pereza, me da sueño, pero no le da pereza ni sueño verse toda una serie de Netflix. Para eso su carne está dispuesta. Es un llamado a la acción, mostrando que esa fortaleza que ustedes y nosotros debemos mostrar, no solamente debe ser una fortaleza física, mujeres y hombres llenos de buena salud, sino también una fortaleza mental, emocional y espiritual, fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso esa mujer que muestra ese carácter formado, forjado por Dios, esa mujer se enfrenta a sus responsabilidades con determinación y propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que el nombre de Dios sea exaltado. Que el nombre de Dios sea exaltado. Fuerza y honor son su vestidura. Bien lo decía el apóstol Pedro, le decía a las mujeres, que vuestro atavío no sea el externo, el de vestidos lujosos, de peinados ostentosos, joyas lujosas. Que vuestro atavío sea ¿cuál? El interno. Esa fuerza y ese honor que sean su vestidura. Esa fortaleza que viene del conocimiento de Dios. Para que puedan reflejar realmente esa imagen de Dios formada en ustedes. Puedan reflejar esa fe. Y puedan llegar a ser esa ayuda idónea para su varón, para su esposo. Si lo tienen o si no, el que van a tener. Y que empiecen a hacer esa ayuda idónea para ellos. Dos versículos que tocamos hoy. Bueno, uno central. Pero que destacan esa valentía, esa resiliencia y la fortaleza de una mujer formada en el conocimiento de Dios, que proviene de la fe y la confianza solo en Dios, en su palabra. Yo espero que usted, mujer, y que nosotros también encontremos una buena iluminación para nuestra vida en estos textos que hemos estudiado hoy, porque nos motivan a vivir poniendo nuestra confianza solamente en Dios, siendo esforzados, siendo valientes, siendo disciplinados en ese propósito. Estos dos últimos versículos, ambos versículos resaltan y exaltan una vida que honra a Dios.
basada en el esfuerzo, no basada en la pereza, no basada en la comodidad, sino basada en el esfuerzo y la confianza y la fe. Y nos inspira a valorar estas cualidades, porque son un don de Dios. Porque si usted las tiene, son un don de Dios. Y entonces sabe que debe buscarlas, desarrollarlas a lo largo de toda su vida. Porque no es en un solo momento de su vida. Porque es el medio que Dios utiliza después de que inicia la buena obra para perfeccionarla hasta que Él vuelva. Feliz día, mujeres.